Shri Gurave Namaha. Devam Narayanam Mande Vrindavam Nivasinam Anantaguna Usita Koti Vatsalya Rupinam Ajanulambita Puyo Kanakavadato Sankirtanai Kattaro Kamalaya Tatsu Viswambaro Diyavaro Yugadharma Palo Bande Jagapriyakaro Karuna Avataro Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tattvayayam Virayet Mukam Karoti Vachalam Pangun Langayate Girim Jakripatamaham Bande Paramananda Madhavam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bueno, antes que nada, ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, pies del loto de Srimati Krishna Priya Thakurani, Srimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj. A todos los sannyasis, Vaisnavas, Vaisnavis, por favor, acepten mis reverencias, dando a pranam a todos. Jai Jai Sri Radhe, Jai Gaur Premanande, Vrindavan Dham Ki Jai. Bueno, ¿me pueden escuchar bien? ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Sí, sí, pero Sí, Bueno, pues continuamos con el mes de Purushottam. Ya nos queda tan solo una semana. Eh, y bueno, pues es solo una semanita más, un poquito más de austeridad. Eh, Acuérdense, como hablamos en la anterior clase, de que una pequeña austeridad en este mes, eh, cualquier práctica espiritual se multiplica miles de veces, ¿no? O sea, un pequeño esfuerzo en este tiempo es súper productivo, da resultados multiplicados por mil. Entonces es una oportunidad muy, muy buena para poder avanzar, ¿no? Lo que no avanzamos en un año o en dos o en tres, lo podemos avanzar en este mes de Purushottam. Entonces, sean serios con su práctica. En esta semana aprieten un poco, es solo una semanita más. Controlen un poco los sentidos. O sea, no tomen refrescos, no tomen chocolate. Aguanten un poco, sufran un poco por Krishna y verán que todo va a mejor, ¿no? Bueno, la semana pasada hablamos de UDAP, ¿no? Empezamos bueno, la anterior, ¿no? Eh, la clase del Uddhav Gita, ¿no? Y bueno, vimos cómo hay toda una secuencia, ¿no? Desde los primeros 9 capítulos del Bhagavatam, que es todo una preparación, ¿no? Para que la persona, digamos, se cualifique y pueda entender a Krishna, pueda entrar en el 10.º canto de la manera más correcta, dado que en el 10.º canto es donde se revelan los lilas más íntimos de Krishna, donde Krishna revela así su personalidad y revela así los secretos del prema a través de las gopis y a través de todas las razas. Entonces vimos que el Ras Panchadhyay, esos 5 capítulos del rasa, es donde, digamos, se considera la esencia del Bhagavatam, Gopi Gita, ¿no? Como las gopis allí, pues ya a corazón abierto prácticamente, ¿no? Revelan a Krishna cuáles son sus sentimientos más íntimos, ¿no? Y, eh, y después de eso, pues vimos cómo Uddhav, ¿no? Como Uddhav es primo de Krishna y es esa persona tan querida y tan cercana en la que Krishna prácticamente lo confía todo, ¿no? Entonces Krishna manda a, a Uddhav a Brindavan para pasar su mensaje a los Brajavasis, ¿no? Y allí Uddhav se da cuenta de la profundidad del prema de los Brajavasis, ¿no? De esta manera, o sea, finalmente él se asombra de
de todo ese prema y bueno, pues transforma su personalidad, su corazón y digamos, muy humildemente se rinde a las gopis y pide pues nacer en Braya como una hierba que las gopis pisen cuando están haciendo sus actividades, ¿no? Em, bueno, ya en Dwarka, ya entramos en el capítulo, en el canto 11. Ya en Dwarka vimos como Krishna prácticamente ha terminado ya todas sus actividades en este planeta, como Brahma viene y le pide que ya no es necesario hacer ninguna actividad más por nadie más, que si desea se puede ir para Goloka Vrindavan, ¿no? Entonces, Uda escucha todo eso y le dice a Krishna que todo eso es muy duro para él, eh, que no puede tolerar esa separación de Krishna, ¿no? Entonces, en esa actitud, Krishna empieza a instruir a Uddhava, ¿no? Aquí es donde empieza el, el Uddhav Gita, ¿no? Que son 23 capítulos del canto 11, en los que Krishna mismo, antes de dejar este planeta, deja sus últimas enseñanzas, ¿no? Sus últimas instrucciones a Uddhav y por ende a todo el mundo, ¿no? Entonces, la clase pasada lo dejamos justo antes de que eh, Krishna empezase a hablar sobre ese Avaduta, ese Dattatreya, que es su nombre, le contará la historia de cómo Yadu Maharaj, ¿no? Yadu digamos, un rey que fue muy piadoso, eh, es por lo que ¿no? La dinastía Yadava viene del nombre de Yadava, y es un rey muy piadoso, muy dármico, eh, y como este rey, digamos, se encuentra con este Avaduta, con Dattatreya. Hay que ver que entre Yadu y Krishna hay más o menos unas 50 generaciones, más o menos. Pero claro, estamos hablando de generaciones en el Dwapara Yuga, ¿no? Y en el Dwapara Yuga, em, pues la vida son 1000 años o incluso más. Entonces, bueno, son en realidad miles de años de diferencia, ¿no? Entre Yadu, Maharaj y Krishna, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra con este Avaduta, ¿no? Y, y bueno, un Avaduta, como ya saben, es una persona que está más allá de las reglas. Es una persona que ha alcanzado ya un nivel de bhakti tan alto que no es necesario que siga las instrucciones de las escrituras, ¿no? Como dice Krishna, ¿no? Agya evan gunando sam maya distan apiswakam dharmam santa, ¿cómo es? Agya evan gunando sam maya distan apiswakam dharmam sante sarvam mavayet sachat satamaha, ¿no? Dice que los, los devotos más exclusivos son aquellos que incluso abandonan las reglas que yo mismo he establecido para rendirme un bhakti exclusivo, para rendir un servicio exclusivo, ¿no? Eso es una vaduta. Una vaduta no está sujeto a las reglas, ¿no? Entonces, este Avadhuta Dattatreya, eh, pues su comportamiento es en realidad incomprensible para los ojos mundanos, ¿no? O sea, no está atado a las reglas mundanas, ¿no? Entonces, cuando Yadu Maharaj se encuentra con el Avadhuta, ¿no? Le hace pues la gran pregunta, ¿no? Entonces le dice, o sea, ¿de dónde has sacado esa inteligencia por la que deambulas la tierra como si fueras un niño, sin estar atado a ninguna actividad, sin hacer ningún trabajo? O sea, ¿cómo deambulas la tierra así como un niño, despreocupado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, los seres humanos, ¿no? Pues por lo general están todos atados al trabajo duro, o sea, cualquier avance en la religión, en el desarrollo económico, en el trabajo, en la familia, todo requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? O sea, todo el mundo
se está quemando en ese fuego de la lujuria, de la avaricia, de la codicia, ¿no? Entonces, Yadu Maharaj le dice, eres como un elefante, ¿no? Eh, en medio de un incendio que se ha refugiado en el río Ganges, ¿no? En el Ganga se ha refugiado y por mucho que arda tu alrededor, él está metido en el agua y ese incendio no le afecta, ¿no? Entonces le pregunta, bueno, o sea, ¿cuál es la causa de esa felicidad interior que tienes, ¿no? De esa paz que tienes, ¿qué has hecho, ¿no? ¿Cómo has alcanzado eso, ¿no? Entonces, Dattatreya, ¿no? Le contesta que él, digamos, se ha refugiado en 24 gurus, en 24 maestros espirituales, ¿no? Que son la tierra, el aire, el agua, el fuego, la paloma, la pitón, la polilla, la prostituta, ¿no? Y muchos más, ¿no? Entonces le dice que por estudiar, no, esas actividades, sus actividades, perdón, las actividades de estos maestros, él ha aprendido muchas cosas sobre la vida, sobre el alma, sobre el ser, sobre Bhagwan, sobre los sadhus, ¿no? Entonces, Dattatreya, ¿no? En un humor así muy, pues muy desinhibido, muy natural, ¿no? Empieza a enumerar, ¿no? A enumerar a esos 24 gurus, ¿no? Entonces, pues empieza, ¿no? Entonces se empieza con la tierra, ¿no? Entonces, ahora voy a leer el verso y lo vamos comentando, ¿no? Esto es canto 11, capítulo 7, esloka 37. Dice, una persona sobria, aun cuando es atacada por otras entidades vivientes, debe entender que sus agresores están actuando bajo el control de su propio karma, ¿no? Importante. Debe entender que sus agresores están actuando bajo el control de su propio karma, no el mío, el suyo. Por lo tanto, nunca debería distraerse del progreso en su camino. Entonces, dice al final, esta lección aprendí de la tierra. Es decir, o sea, alguien nos puede criticar, nos puede atacar físicamente sin razón aparente, ¿no? Pero un sadhu en realidad no debe nunca perturbarse por eso. Un sadhu debe continuar en su sadhana, ¿no? O sea, es el karma de la otra persona la que está forzando a esa persona a cometer esa actividad y por ello ella recibirá reacciones, resultados, ¿no? O sea, el karma en realidad es eh, esa policía invisible, si así lo quieren. Es verdad, se puede entender, ¿no? O sea, uno no puede digamos, sobrepasar es la ley del karma, ¿no? O sea, uno puede engañar la justicia mundana, pero no puede engañar la justicia divina. Y el karma es una ley establecida por Krishna, ¿no? Entonces, o sea, el Avaduta dice, o sea, la tierra, o sea, uno debe tolerar todas esas improperios, o esa crítica, ese ataque, ¿no? Es duro, ¿no? Pero querer convertirse en un sadhu significa empezar a aprender este tipo de lecciones, ¿no? Entonces, o sea, si nos fijamos en la Tierra, o sea, la Tierra no vamos a ver nada que tolere más que la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra lo tolera prácticamente todo. O sea, nosotros escupimos a la Tierra, meamos en la Tierra, tiramos bombas a la Tierra, perforamos la Tierra con las máquinas del petróleo, ¿no? O sea, la perforamos, le sacamos toda la riqueza, todo para beneficio material, ¿no? Aún así, ella sigue manteniendo su dharma y sigue dando vida a todo el mundo, sigue proporcionando comida, sigue proporcionando agua, plantas, todo lo que los seres humanos necesitan, ¿no? Un poco como el árbol, ¿no? O sea, el árbol hace lo mismo. O sea, el árbol, el dharma del árbol es vivir para los demás, vivir para el beneficio de todos, ¿no?
¿no? Trina apis unicena taror apis sahisnuna, ¿no? Más tolerante que la hierba, no, más humilde que la hierba y más tolerante que un árbol, ¿no? Mahaprabhu dice en el Siksastaka, ¿no? Entonces, o sea, la tierra y el árbol también, ¿no? No pierden nunca su dharma, ¿no? Pese a que sean atacados, sean, ¿no? Sean eso, atacados, ellos nunca pierden su dharma, o sea, ellos mantienen su dharma. Así de fijo tiene que ser el dharma de un sadhu, así de tolerante debe ser un sadhu, ¿no? Entonces, estaba recordando el otro día, ¿no? Cómo, o sea, Jesús decía, ¿no? Si alguien te da una bofetada, uno tiene que poner la otra mejilla, ¿no? Si alguien te quita la capa, dale tu camisa, ¿no? O sea, no ojo por ojo, no me da una bofetada y yo la devuelvo, no. O sea, si alguien me das una bofetada, ok, toma la otra, ¿no? Entonces, Jesús decía, ¿no? O sea, ¿qué tiene de extraordinario hacer el bien a quien te hace bien? O sea, ¿qué tiene de extraordinario amar a quien te ama? ¿No? Eso lo hace todo el mundo, lo hacen los malos, lo hacen los pecadores, lo hacen los demonios, los demonios también lo hacen, aman a quien les ama, ¿no? Entonces Jesús cuestionaba, decía, ¿qué tiene de extraordinario todo eso, ¿no? Entonces aquí no planteaba la pregunta, ¿no? O sea, ¿puedes amar a tu enemigo? ¿No? Puedes, o sea, al ataque puedes amar, ¿no? Y eso en realidad es lo que hace la Tierra, ¿no? O sea, pese a todo el ataque nuestro, o sea, la Tierra sigue dando, ¿no? Sigue siendo compasiva con el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí llega la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es superior, la justicia o o la compasión? ¿Qué está por encima, ¿no? Entonces, eh, pues vemos que la compasión es siempre superior, porque por justicia, pues en realidad, o sea, a nosotros, pues somos únicamente somos merecederos únicamente de ir al infierno por miles de años, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la lección, ¿no? O sea, de la tierra se aprende, ¿no? La tolerancia y la compasión. Eso fue lo que aprendió Dattatreya de observar a la tierra, ¿no? Bueno, luego continuamos con la siguiente lección, el aire, ¿no? Este es Canto 11, capítulo 7, verso 41. Dice, aunque un sadhu vive en un cuerpo material y experimenta sus funciones y cualidades, ¿no? Nunca queda enredado en esas cualidades, tal como el viento que lleva los aromas no se mezcla con ellos. O sea, un sadhu no está enredado en las gunas materiales, ¿no? Un sadhu, digamos, vive en esta existencia material, pero no se enreda con la existencia material, ¿no? El aire pasa entre todos los objetos, pero no se mezcla con los objetos, no siempre mantiene su desapego, ¿no? Entonces, Krishna decía en el Gita, ¿no? Dice, aunque un sadhu está ocupado en oír, en ver, en tocar, en oler, ¿no? En moverse, en dormir, en respirar, sabe que en realidad él no está haciendo nada, que simplemente son los sentidos que están ocupados con sus objetos, ¿no? Que él está aparte de esos sentidos, ¿no? Entonces, eso es importante porque ahí está la gran diferencia entre cuerpo y alma, ¿no? O sea, el sadhu mora en la función del alma, ¿no? El sadhu funciona acorde al dharma de la jiva, ¿no? El sadhu no se identifica con el cuerpo. Entonces, nos decía Krishna en el Gita, ¿no? Iswara sarvabhutanam hridayase Arjuna tisati Brahmayan sarvabhutani yantradurani mayaya. O sea, dice la jiva, la entidad viviente, eh, está, eh, está, digamos, sentada en una máquina de energía material.
¿no? Es como si la lleva, el alma está metida en una nave y esta nave, pues, digamos, vuela y va funcionando, ¿no? En una máquina, en una nave de energía material. Entonces, claro, el conductor no es el coche. Eso, eso, eso es, eso es en realidad un poco el ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues el sadhu nunca está apegado al cuerpo, ¿no? De la misma manera que el viento no, no se mezcla con nada material, ¿no? Pese a que tiene un contacto muy cercano, ¿no? O sea, o sea, las cualidades, ¿no? Del cuerpo, ¿no? O sea, uno puede ser alto, bajo, negro, guapo, feo, avaricioso, envidioso, ¿no? Ignorante, erudito, todo esto son cualidades del cuerpo, ¿no? Pero el alma no tiene nada que ver con todo eso, ¿no? O sea, entonces un sadhu está totalmente separado, ¿no? Desapegado de todo eso, ¿no? Entonces hay una historia, ¿no? Había un sadhu una vez, tenía un discípulo y le estaba instruyendo en desapego, en renuncia, ¿no? Entonces una vez le dijo al discípulo que se fuera al cementerio, allí donde están todos los samadhis, y se dedicara a glorificar a los muertos, que fuera para allá y glorificase a todos los muertos. Total, que el discípulo, extrañado, se va para allá, llega allí a todas las tumbas y empieza a glorificar a todos los muertos, ¿no? Oh muertos, vosotros sois lo mejor de todo. Sois muy buenos, tenéis muy buenas cualidades, sois expertos en cocinar, en coser, en todo tipo de actividades, sois muy virtuosos, sois lo mejor que he conocido, o sea, todo el mundo os admira, todo lo hacéis bien, o sea, sois, sois lo mejor de lo mejor, ¿no? Total, que después de una hora, ¿no? Glorificando a los muertos, se vuelve, entonces el maestro le pregunta, bueno, ¿y te dijeron algo, te contestaron algo? Entonces el discípulo dice, no, pues no me dijeron nada, nadie me dijo nada. Entonces el sadhu le dice, bueno, pues ahora ve y haz todo lo contrario. Ahora critícales, insúltales, maldíceles todo. Total, que el discípulo todo extrañado va para allá y empieza a insultar a todos los muertos. Sois lo peor que hay, sois todos unos demonios, tenéis todas las malas cualidades, sois asesinos, sois lo peor de lo peor, ¿no? Total, que se tira así como una hora, ¿no? Y ya cuando vuelve, ¿no? El sadhu le pregunta, bueno, ¿y qué te dijeron ahora los muertos? Entonces el discípulo dice, bueno, no me dijeron nada, absolutamente nada. Entonces el maestro le dijo, bueno, pues así es como tienes que ser, como los muertos. O sea, totalmente sordo a la glorificación y al insulto. O sea, nada que ver con los atributos de este cuerpo, ¿no? Sí es como uno debe ser, ¿no? O sea, cuando le llega los insultos, glorificación, críticas, lo que sea, uno tiene que ser así, ¿no? O sea, totalmente desapegado de todo eso, porque en realidad todo eso tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, todas esas designaciones, en realidad, o sea, para el Bhakti, en realidad para el Bhakti hay que abandonar todas esas designaciones, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Del cuerpo material, ¿no? No, hay una esloga que dice, ¿no? Sarvapadi vinirmuktam tat paratuena nirmalam irisikena isekesa bhaktir utama, ¿no? Dice, o sea, el Bhakti puro solo se puede hacer, solo se puede practicar cuando uno está libre de todas las designaciones del cuerpo, ¿no? Yo soy esto, yo soy lo otro, soy muy virtuoso, soy muy erudito, tengo esta cualidad, tengo la otra. Cuando todas esas designaciones están fuera,
así es como el bhakti puro se, se practica, ¿no? O sea, libre de toda designación material, ¿no? Entonces, bueno, del aire, ¿no? Se aprende el desapego pese a estar en contacto con la materia. Entonces, Dattatreya aprendió esa lección, ¿no? Sí, como el aire se mueve entre todos los objetos, pero nunca se mezcla, así uno está dentro del cuerpo con todas esas cualidades y virtudes, pero uno entiende que uno no es el cuerpo ni todas esas virtudes y cualidades, ¿no? Uno es el alma espiritual. Bueno, continuamos. Entonces, Dattatreya le habla de el tercer guru, que es el agua, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Cómo en realidad, o sea, es increíble porque todas estas lecciones nos hacen pensar, ¿no? Cómo, o sea, Dattatreya solo nombra 24, pero en realidad en cualquier cosa que tú te fijes de la creación, o sea, vas a ver la mano de Krishna, vas a ver la mano de Dios ahí, ¿no? Y si te fijas el comportamiento, ¿no? Cómo, cómo, cómo es, cómo funciona, cómo, ¿no? Se aprende muchísimo, o sea, todo, detrás de todo está en realidad la mano de Krishna, ¿no? Por lo tanto, se puede aprender absolutamente de todo, ¿no? Claro, solo un sadhu es capaz de extraer esa esencia, ¿no? De cada cosa, ¿no? Pero bueno, aquí estamos aprendiendo cómo se debe hacer, ¿no? Dice, como el agua, dice el agua, ¿no? Es el siguiente. Dice, Canto 11 capítulo 7 verso 44. Dice, como el agua, un sadhu es puro por naturaleza, ¿no? Es afectuoso con la gente, dulce en el habla y purifica a todos los que le ven, le tocan, le escuchan o le glorifican, ¿no? Dice, el agua lo limpia todo. Eh, a ver, perdón. A ver, lo leo otra vez. Como el agua, un sadhu es puro por naturaleza. Es afectuoso con la gente, dulce en el habla y purifica a todos. Los que le ven, le tocan, le escuchan y le glorifican. Exactamente. Es decir, el sadhu, o sea, así como el agua lo purifica todo, ¿no? Cualquiera que se bañe, pues se va a purificar, ¿no? Va a quedar puro. Pues el sadhu igual, ¿no? O sea, un sadhu que está quien se acerca a un sadhu y le escucha su harikata, automáticamente se va a purificar, ¿no? Como decía, ¿no? Aquella sloka, ¿no? Em, ¿Cómo era? Eh, no me viene ahora, pero bueno, es una sloka que dice, o sea, el sadhu a través de su harikata corta todos los apegos materiales, ¿no? Entonces, por escuchar, por glorificar a un sadhu, por estar simplemente cerca de él, ¿no? Uno se purifica, ¿no? Así es como un sadhu purifica a todos, ¿no? A través del Harikata, no Bhakta Padaduli, Ara Bhakta Padayal, Bhakta Bhukta Avases, Tino Mahaval, Tino Seva Hoite, Krishna Premaya, Puna Puna, Sarva Sastra, Pukariya Kaya. O sea, digamos, escuchar, ¿no? A un sadhu, eh, por honrar el agua que ha lavado sus pies de loto, por ponerse el polvo de sus pies de loto en la cabeza, eh, pues uno alcanza prema, o sea, uno alcanza prema bhakti y esto lo dicen las sastras una y otra vez. ¿Qué decir de purificarse, no? Eh, entonces, pues eso, ¿no? Así como el agua tiene esa cualidad de purificarlo todo, el sadhu igual. En su cercanía uno se purifica también, ¿no? Sadhusanga, Sarva Sastrakaya, Lava Matra, Sadhusanga, Sarva Siddhaya. Tan solo un momento de compañía con un sadhu es suficiente para alcanzar la perfección. Bueno, pues ese es el poder del agua, eso es lo que Dattatreya aprendió del agua, ¿no? Y el siguiente maestro fue el fuego, ¿no? A ver, un momentito, voy a beber agua.
Ok, Haribol. Bueno, el fuego, capítulo 11, no, canto 11, capítulo 7, verso 46. Dice, tal y como el fuego quema todo lo que se le echa, un sadhu quema a cenizas todas las pasadas y futuras reacciones de sus adoradores al aceptar sus ofrendas. Y aquí él está, nos está revelando un secreto, algo que es muy, muy profundo, muy, 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 muy grande, ¿no? O sea, un sadhu, a través de las ofrendas que le llegan, o sea, la respuesta del sadhu es que quema las reacciones pecaminosas, tanto pasadas como futuras, ¿no? Eh, eso en realidad es muy, muy inaudito, ¿no? O sea, vais a ver a Kriya Mudra Vigyena Buyaya. Uno no, es muy difícil entender las actividades de un sadhu. O sea, cómo piensa un sadhu, cómo un sadhu, eh, lo que hace un sadhu, ¿no? O sea, es muy, muy, muy difícil, ¿no? No, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, Krishna dice, Sarva Dharmam Pariyaya Mamekam Saranaya Ham Tvam Sarva Pape Bio Moksha Saimas. O Arjuna, simplemente ríndete a mí. Por hacer eso, yo destruyo todas tus reacciones, todo tu mal karma. No, no temas, ¿no? Simplemente ríndete a mí. Pero claro, o sea, Krishna dice también, Acharya Maam Vijnaniyam. El Acharya no es diferente de mí. Tiene todas las Shaktis de los devas, ¿no? Por lo tanto, un sadhu está también empoderado para hacer eso también. Cuando uno ofrece, ya no sea, ya sea un objeto, puede ser un objeto o puede ser su servicio, ¿no? Cuando uno sirve a un sadhu, el efecto es que, ¿no? El sadhu quema todo ese mal karma, ¿no? O sea, imagínense el favor que está haciendo un sadhu, ¿no? A la humanidad, ¿no? Es incomprensible, ¿no? Incomprensible, es incalculable, ¿no? Entonces, del fuego, Dattatreya aprendió eso, que un sadhu, de la misma manera que el fuego lo quema, quema todo lo que se le eche, cuando una persona ofrece su servicio o ofrece algo a un sadhu, el sadhu eh, quema todas esas reacciones, ¿no? Bueno, el siguiente maestro, el siguiente guru fue la luna, ¿no? Canto 11 7 48 dice. Las varias fases de la vida, empezando por el nacimiento y terminando en la muerte, son pertenencia del cuerpo y no afectan al alma, tal como el aparente crecimiento y disminución de la luna no afectan a esta. Tales cambios ocurren debido a los imperceptibles movimientos del tiempo. O sea, que en realidad la fase creciente o menguante, o sea, solo es simplemente una sombra, ¿no? En realidad, desde la perspectiva del Sol, o sea, ¿qué es el día y qué es la noche? ¿No? O sea, todos los planetas de cara al Sol están siempre llenos, ¿no? Siempre están mostrando su cara completa, ¿no? Entonces, solo el tiempo, o sea, ese movimiento y ese tiempo hace que la Luna parezca más grande o más pequeña, ¿no? Pero en realidad, la Luna siempre es completa, la Luna ni decrece ni mengua, ¿no? Esos cambios nunca afectan a la Luna, ¿no? Entonces, o sea, la jiva siempre eh, es una Sakti de Krishna, o sea, la jiva nunca cambia, la jiva es eterna, ¿no? O sea, el cuerpo puede cambiar, pero la jiva nunca cambia, ¿no? ¿No? Nanam Chindanti Sastrani, ¿no? O sea, el alma es indestructible, o sea, nada puede destruir al alma, ¿no? El alma es eterna, ¿no? Ningún arma, ni el fuego, ni el agua, nada puede destruir el alma, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el Jaiva Dharma, ¿no? Explica cómo digamos, o sea, mm,
¿cómo es? Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas. Jivera Swarupa Krishnera Nityadas. La jiva es una eterna sirviente de Krishna. Su función es servir. Eso nunca va a cambiar. Entonces, es su función impecable, ¿no? En toda situación, ¿no? O sea, perdón, indivisible, impecable, ¿no? Incambiable, ¿no? Solo, ¿no? Cuando la IVA olvida, ¿no? A Krishna, ¿no? Entonces su función se altera, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues esa alteración, ¿no? Se solidifica y parece que la jiva, digamos, tenga una nueva función, ¿no? Que, digamos, es cuando la jiva ejerce su dharma temporal, ¿no? El tiempo ha solidificado esa función temporal y parece que sea la función eterna, pero no lo es. Entonces, solo cuando, digamos, Krishna, ¿no? Aparece de nuevo, la jiva, digamos, vuelve eh, a, a retomar, ¿no? Vuelve a su estado original, ¿no? O sea, deja su naturaleza alterada, su dharma temporal y vuelve de nuevo a su Nitya Dharma, ¿no? Es un poco el resumen de todo el camino de la jiva, ¿no? O sea, la jiva no ha cambiado, esa superposición, ¿no? De ignorancia la que hace que parece que la jiva sea algo diferente, pero la jiva no puede cambiar nunca, es una sirviente de Krishna, es una energía de Krishna, ¿no? Lo que Krishna decía en el Gita, ¿no? O sea, lo material no dura, lo eterno no cambia, ¿no? Bueno, entonces pese a que parece que la luna cambie, la luna en realidad nunca cambia, ¿no? Bueno, el siguiente guru fue el Sol, ¿no? 11.750 y dice, tal como el Sol extrae agua con sus rayos y después la dispersa sin apego, o sea, extrae y luego la dispersa, un sadhu acepta los objetos de los sentidos y los abandona después sin apego. Vale. O sea, el sadhu acepta, pero siempre desapegado. Entonces, no, en el Bhakti Rasamrita Sindhu está la loca de la renuncia apropiada, ¿no? Anasaktasya visayam yataram upayunyataha kirisa sambandha yuktam vairagam uchate, ¿no? O sea, cuando uno no está apegado a nada, pero lo acepta todo en relación con Krishna, eso se llama renuncia apropiada, ¿no? Esa es la renuncia de un sadhu. Un sadhu puede mover dinero, puede mover materia, puede moverlo todo, pero él nunca está apegado. O sea, todo ese movimiento siempre va dirigido al servicio de Krishna, ¿no? Es decir, aceptar con el propósito de servir. En realidad, se puede resumir así la renuncia apropiada, ¿no? Aceptar con el propósito de servir, nada más. No decía, no también Swami Maharaj en uno de sus comentarios, ¿no? Que solo aquella persona que controla sus sentidos puede manejar riqueza, ¿no? Puede manejar eh, la riqueza de este mundo, ¿no? Si no, esa riqueza es la causa de la propia destrucción, ¿no? Bueno, entonces ahí queda, ¿no? O sea, la renuncia apropiada, ¿no? O sea, como el sol extrae el agua, ¿no? Ese agua queda condensada en las nubes y esas nubes después reparten todo ese agua, ¿no? El sol no se queda ningún agua para sí mismo, ¿no? Bueno, entonces pasamos al siguiente, que son esa pareja de palomas, se llama, o sea, en inglés es Kulinga birds, los pajarillos, o sea, las palomas Kulinga, ¿no? Entonces, es una historia que Dattatreya le cuenta al rey, ¿no? Y es como, o sea, como en el bosque, pues había una pareja de palomas que pues habían construido un nido
y que, bueno, pues estaban felices en su nido, vivían tranquilas, sin problemas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues con el paso del tiempo, pues tienen huevos, ¿no? Tienen como tres o cuatro huevos y bueno, pues ellos muy felices, muy contentos, ¿no? Pues cuidan de esos huevos hasta que finalmente, rompen el cascarón y salen los pichones, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, empiezan a dedicarse pues a alimentar a los pichones, ¿no? A traerles gusanos, a traerles cosas, ¿no? Y bueno, pues así, de una manera feliz, ¿no? Van pasando la vida, ¿no? Eh, eh, ellos se quieren mucho, se sienten muy felices en ese hogar que han creado, ¿no? Están muy apegados a su familia. eh, digamos, el macho, la paloma macho, pues lo hace todo, no le importa tomar todo tipo de esfuerzos por hacer feliz a su mujer, a sus hijos, ¿no? O sea, están totalmente apegados, ¿no? Los unos a los otros, ¿no? La familia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí todo bien, todo feliz. Entonces hay un día en el que, bueno, pues se van otra vez, ¿no? La paloma y el palomo, pues a buscar alimento para sus pichones, dejando pues solos el nido, ¿no? Entonces, en ese día, ese día había un cazador que pasaba por ahí, entonces ve el nido, ve a los pichones y tiende una red abajo, ¿no? Entonces los pichones están ya moviéndose un poquito entre rama y rama y bueno, pues finalmente los atrapa, ¿no? Entonces cuando llega la madre y ve a sus pichones atrapados, ¿no? Que no pueden volar, ¿no? Que están sufriendo de dolor, pues ella se siente muy triste y sin pensarlo dos veces, pues se echa a la red a tratar de salvarles. Pero ¿qué pasa? Que ella queda también atrapada, ¿no? Pues queda ya la madre y los hijos, y al cabo de un rato llega el padre y lo mismo, ve a sus hijos allí, ve a su mujer allá, entonces empieza a maldecirse, pero mi karma, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es esto posible? Mis hijos ahí, mi vida es una miseria, ¿qué voy a hacer yo ahora sin mi familia? Mi familia era la causa de mi vida, o sea, soy un desgraciado, tal y cual, ¿no? Total, que en ese lamento, en esa tristeza, en esa rabia, sin pensarlo, se echa también a la red a tratar de salvarles y queda atrapado. Entonces, el, el cazador finalmente, cuando está ya toda la familia, eh, cierra la red y se los lleva a todos, ¿no? Entonces, esa es la historia de los pájaros, de las palomas, culinga, ¿no? Como se llaman. Entonces, bueno, o sea, la lección que, que aprendemos, que se ve muy claramente, es que el apego, ¿no? Es la causa del cautiverio y del sufrimiento. El apego material, ya sea a familia, ya sea a cualquier cosa, es una causa de sufrimiento, ¿no? O sea, el yo y lo mío, ¿no? Estar apegado a mí mismo, a mi propio cuerpo y a todo lo que le pertenece al cuerpo, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, Krishna decía, ¿no? O sea, acciones que se hacen eh, por Krishna, que son para servir a Krishna, son la causa de la liberación, y actividades que se hacen para uno mismo son actividades que causan cautiverio y por ende sufrimiento, ¿no? ¿No? Como decía, ¿no? Vayam Diti Abhinesrasya, ¿no? La causa del miedo es una total ignorancia de Krishna. O sea, cuando uno le ha dado la espalda a Krishna, eh, el miedo, digamos, le cubre a uno, ¿no? Entonces, o sea, al final, Dattatreya decía que, o sea, para aquellos que han alcanzado la forma de ser humano y se meten y se enredan en la vida familiar, es como aquella persona que ha
digamos, ha subido una montaña, ha llegado a la cumbre, pero que después de eso se cae rodando de la cumbre, ¿no? Se cae abajo rodando, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es el beneficio de eso, ¿no? Eh, es decir, no es que, no es que no haya que formar una familia. O sea, acorde al Varna Dharma, hay unos años en los que uno puede dedicarse a la vida familiar si ese es su deseo, está bien, ¿no? No hay problema. De hecho, Krishna es quien establece el Varna Dharma. Pero esa vida familiar es temporal, no es hasta el final, ¿no? No es hasta el día de la muerte. Entonces, eso es lo que aquí hay que entender bien, ¿no? O sea, hay una etapa de vanaprastha, hay una etapa de desapego y hay una etapa de preparación para el bhakti, ¿no? Para la próxima vida, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Hay que verlo así, es la oportunidad que se da para poder progresar, ¿no? En el bhakti, para poder acercarnos a Krishna, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, el apego, en este caso a la familia, genera sufrimiento, ¿no? Bueno, y el siguiente maestro es Lapitón. Lapitón, ¿no? Dice, canto 11, capítulo 8, verso 2, dice, siguiendo el ejemplo de Lapitón, que no se esfuerza, ¿no? Uno debe aceptar para su manutención comida que venga por sí sola, ya sea comida deliciosa o sin sabor, mucho o poco, ¿no? O sea, sin mucho esfuerzo uno debería, digamos, mantener cuerpo y alma juntos, ¿no? En realidad esa es la esencia, ¿no? Cuando uno toma ya la orden de renuncia, uno sí que debería ya, digamos, centrarse más en eso, ¿no? Y de hecho, o sea, Krishna lo dice, ¿no? O sea, Krishna hace esa promesa, ¿no? Ananias chintayantoman yayana pariupásate tesam nitya viyuktanam yogachema vahayaham. Aquellas personas que hacen están dedicadas al bhakti, a la sadhana, al servicio devocional. Yo, yo proveo lo que necesitan. Todo aquello que les falta, yo se lo proveo, ¿no? O sea, Krishna es el proveedor de todo, ¿no? Entonces, esa es una promesa que hace Krishna, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cómo eso es así, ¿no? Eh, no, decía, o sea, sobre todo, o sea, digamos, esta enseñanza va más bien dirigida a los renunciantes, ¿no? O sea, Mahaprabhu decía, Vairagi Hanyayeva Kari, Kara, Parapexa Kari Siddhinahi Krishna Karena Upexa. Alguien en la orden de renuncia no debe depender de nadie, simplemente debe depender de Krishna, ¿no? Y si no es así, si esa persona depende de otros, Krishna mismo le rechaza. Entonces, esa es la lección que Dattapreya aprendió de la Pitón, ¿no? O sea, la Pitón se queda quieta y, y bueno, van apareciendo la comida, a veces más, a veces menos, pero la Pitón no muere de hambre, ¿no? Esta bueno, en una de las clases anteriores conté esa historia, ¿no? De ese sadhu que vivía como la Pitón, su práctica era la Pitón, ¿no? Se encuentra con Prahlad Maharaj, ¿no? Y le pregunta, oh sadhu, pero ¿cómo, cómo puedes vivir así estando tumbado? O sea, no haces nada, ¿no? Incluso estás hasta gordo. Entonces el sadhu le explica que él hace como la Pitón, ¿no? Que simplemente espera que le llegue la comida. A veces le toca grandes manjares, otras no, a veces tiene que ayunar, pero que morir de hambre no muere, ¿no? Bueno, siguiente es el océano, ¿no? Eh, canto 11, capítulo 8, verso 5, 6. Dice, un sadhu dedicado a Narayan es feliz pero inescrutable. Inescrutable significa que es muy difícil entenderle, siempre un sadhu va a mantener
un aura de misterio, ¿no? En realidad, vais a ver a Kriya Mudra Vigyena Buya. Es muy difícil entender las maneras de actuar de un sadhu, las maneras en las que ellos manejan la realidad o manejan al mundo, ¿no? Dice, un sadhu dedicado a Narayan es feliz, pero inescrutable. O sea, ellos son siempre felices. Él no revela su naturaleza interna y se mantiene en calma como el océano. No aumenta cuando entran los ríos o disminuye cuando estos se secan. O sea, un sadhu se mantiene siempre en el mismo estado, ecuánime, ¿no? O sea, ninguna circunstancia le perturba, ¿no? Entonces, ellos siempre, o sea, su naturaleza no cambia, ¿no? Ellos son profundos como el océano, ¿no? Eh, entonces está ese verso de Krishna en el Gita, ¿no? Que decía, o sea, aquella persona eh, o sea, que no se perturba por ese incesante flujo de deseos que entran en la mente, puede alcanzar la paz y no aquel, y no aquel que corre detrás de todos esos deseos, ¿no? O sea, de la misma manera, los ríos entran en el mar, pero el mar nunca se desborda, el mar siempre mantiene su nivel, ¿no? Y también cuando los ríos están secos y no entran, el mar tampoco baja de nivel, ¿no? Entonces, esa, esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad es lo que Dattatreya aprendió del océano, ¿no? Bueno, aquí son las 6. Em, bueno, hacemos un par de ellos más y ya los siguientes los dejamos para la siguiente clase. La polilla, ¿no? Siguiente gurú, 1187. Dice, un necio atraído por una mujer, oro, ornamentos o ropa elegante, pierde su visión y es destruido tal como la polilla vuela al fuego. O sea, ese resplandor del oro, esa forma de la mujer le hace perder la cabeza al necio, ¿no? Y por lo tanto, eh, eso le destruye, ¿no? Tal y como la polilla vuela al fuego, ¿no? La polilla se ha enamorado del fuego, ese brillo ha enamorado a la polilla y la polilla, ¿no? Va y no sabe que se va a encontrar con su muerte, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, Ayamila, ¿no? Como Ayamila, o sea, quedó totalmente cautivado por aquella mujer y arruinó completamente su vida, ¿no? Entonces, los objetos de los sentidos son bien brillantes, son bien atractivos, ¿no? Pero detrás de ese brillo hay una maza, está ahí la maza para dar un tortazo, ¿no? Y tumbar al que se acerque, ¿no? Entonces, sí, o sea, es todo un decorado, ¿no? O sea, estos son lecciones que o sea, hay que escucharlas una y otra vez porque esta malla es tan poderosa que día tras día seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, es un decorado, ¿no? Hay que verlo así como un sadhu lo ve, ¿no? Un sadhu lo ve muy claramente, ¿no? Y bueno, o sea, Krishna decía, ¿no? Que, o sea, en el capítulo 2, ¿no? Decía, o sea, cuando uno contempla los objetos de los sentidos, ¿no? Se desarrolla el apego, ¿no? Solo por contemplar, solo por mirar, el resultado es que surge el apego, ¿no? De ese apego surge la lujuria, las ganas de disfrutar de ese objeto, ¿no? Eh, también, o sea, por disfrutar de ese objeto, el resultado es ira, ¿no? Y también cuando uno no puede disfrutar de ese objeto, también es ira. O sea, de las dos maneras, la ira surge, ¿no? Eh, o sea, después de la ira, o sea, digamos, surge la ilusión, ¿no? De la ilusión surge la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria destruye la inteligencia, uno ya no se acuerda de lo que está bien, de lo que está mal, no se acuerda de las astras, y ya en ese estado, pues uno vuelve a caer en el pozo de la
el charco, pues el charco material, ¿no? En el pozo de la ignorancia otra vez, ¿no? Entonces ese es la secuencia que hay, la secuencia de la caída, ¿no? La secuencia del trastazo, ¿no? Y todo empieza, bueno, pues simplemente con un gesto tan inocente como mirar. A partir de ahí, no, empieza todo la destrucción, ¿no? En fin, o sea, la lección, o sea, la pasión, ¿no? Krishna dice en el Gita, ¿no? La pasión termina en miseria, ¿no? Actividades hechas bajo el rayo guna terminan finalmente en miseria. Bueno, continuamos. Esta va a ser ya la última. Y ya lo demás lo dejamos para la siguiente semana. Dice, la abeja. Canto 11, capítulo 8, verso 9, dice, un sadhu debe aceptar solo suficiente comida para mantener su cuerpo vivo. Ir puerta a puerta aceptando solo un poco de cada familia. Así debe practicar la ocupación de la abeja. O sea, un sadhu, o sea, en este caso se está refiriendo más a aquellos que están en la orden de renuncia, ¿no? Entonces, bueno, pues tal y como la abeja va tomando un poquito, ¿no? De cada flor, un sadhu, ¿no? Pues toma un poquito de cada casa, nada más. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí porque llevamos ya casi una hora. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna... eh, a ver, Manjulali pregunta, ¿dónde podemos encontrar estas enseñanzas? Eso está en el canto 11 capítulo 7. Enseñanzas de, o sea, los 24 gurús de Dattatreya. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Eh, mm, Prabhu, una pregunta. Disculpe mi ignorancia. ¿Es diferente un sadhu de un devoto? Bueno, un sadhu, o sea, eh, bueno, pueden ser lo mismo, sí, efectivamente. O sea, hay niveles de bhaktas, ¿no? Kanista, Madhyam, Uttam, ¿eh? Pero sí, o sea, un sadhu puede ser un devoto perfectamente, claro. Mm, Le O hacía sea, sí, le hacía o esta sea, como pregunta porque ahora que describía las cualidades del sadhu, ¿no? ujú, Leyendo el Srimad Bhagavatam en no me acuerdo, creo que es en el capítulo 1 donde dice de que, digamos, Krishna protege a su devoto, así ujú. sea un depravado. Eso es lo que he leído y para mí me pareció muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿Dónde, así tengo una conducta depravada. Eso está en el capítulo 1, me parece. Ahorita pues, no recuerdo el verso exactamente, pero, o ese sea, es el verso de... no sé si es el comentario, me parece que es en el comentario. Sí. Entonces, claro, yo decía, bueno, entonces una cosa es ser devoto, otra cosa es ser sadhu, porque claro, siempre que leo las características de un sadhu, es una persona, digamos, que controla sus sentidos, que controla la ira, bueno, todo lo que normalmente se exacerba en el resto de las personas, ¿no? Entonces, claro, yo Sí. decía, un devoto de Krishna, si es una persona que tiene, digamos, que ha hecho algo abominable, o sea, puede tener eso, relación con
que no controla sus sentidos, lógicamente, ¿no? Lo veo así. Entonces, Mm. por eso le preguntaba si era diferente un devoto de un sadhu, ¿no? Porque entiendo que el sadhu sí controla sus sentidos, el sadhu es, bueno, todo lo que Rupa Goswami dice en el primer verso del Upadesambrita, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba. Bueno, o sea, sadhu, ¿no? Ahí está la sloka que define lo que es un sadhu, ¿no? Titik Sava Karunaika Suhridam Sarva Dehinam eh, Sadava Satra, ¿cómo es? Titik Sava Karunaika Suhridam Sarva Dehinam Ayata Satrava Santa Sadava Sadhu Bhusana. O sea, los ornamentos de un sadhu son, son tolerantes, son compasivos. Suhridam son los benefactores de todo el mundo, no tienen enemigos, hay otras santas, siempre están en paz, actúan acorde a las escrituras. O sea, en realidad es prácticamente la definición de un devoto puro, ¿no? Pero bueno, ya cuando entramos ya más digamos, con la lupa, ¿no? Ya para ver exactamente en qué nivel, ahí es donde Rupa Goswami ya hace las distinciones. Bueno, están los canistas, están los Madhyam, están los Uttam, ¿no? Entonces hay una progresión de hasta, ¿no? Hasta que uno llega. O sea, por ejemplo, eh, Swami Maharaj decía, ¿no? Que a menos que uno haya adoptado el comportamiento de un sadhu, todo este comportamiento que venimos describiendo en estos gurús, uno no es un sadhu completo. O sea, uno a lo mejor, bueno, por nombre se le puede llamar sadhu, pero un sadhu realmente es cuando uno ha adoptado el comportamiento de un sadhu, ¿no? Titik sabakaronaika suhridam, ¿no? Cuando, eh, o sea, prácticamente es la definición de un devoto puro, ¿no? O sea, cuando la persona, pues, no está ya encantado a nada de este mundo. Hay un desapego ya natural, eh, y bueno, pues uno ha realizado a Krishna y bueno, eh, todo lo que él dice va acorde a las escrituras, y bueno, o sea, tan solo por verle, por servirle, pues eso es lo que ocurre. O sea, por ver a un sadhu, pues uno automáticamente se pone a cantar, ¿no? Por servir a un sadhu, ese sadhu te quema tu karma, ¿no? Eso solo lo puede hacer un devoto puro, claro. Pero la sloka que tú me dices es la de Apichet Sudracharo. Es una sloka muy famosa porque Krishna dice, pese a que mi devoto, ¿no? Un sadhu tenga un comportamiento inaceptable, eh, se le debe considerar un sadhu, aún así, porque él está totalmente determinado en el servicio devocional. Entonces, esa cualidad de tener un nista, una determinación totalmente, eh, digamos, fija, ¿no? En el servicio, hace que esa actividad, digamos, no se tenga en cuenta, ¿no? Obviamente, estamos hablando de una actividad accidental, de algo que, bueno, puede surgir de una cosa debido a lo mejor al, no sé, algo, pero que eso, o sea, eso no está por encima de su determinación. Otra cosa es que la persona continúe haciendo este tipo de actividades una y otra vez, que continuamente las siga cometiendo. Eso, entonces, aquí ya no vale eso que dice Krishna, ¿no? Entonces, algo puntual, algo así. O sea, si Krishna dice que se le debe considerar un sadhu, pues bueno, o sea, nosotros siempre seguimos lo que dice Krishna, ¿no? Entonces, que así sea, ¿no? Gracias, Prabhu. Haribol, bienvenida al club de las cosas incomprensibles. Mm, Haribol. Ok, ¿alguna duda más Mayula le había escrito en el chat. en el chat? Sí. Sí, Prabhu, A ver. ahí mandé una pregunta, gracias. Sí, dígame. Eh, Estas enseñanzas que son similitudes con los elementos
de la naturaleza. O sea, eh, Puede hablar un poquito más alto? ahí se logra escuchar un poco más, Sí, o hable un mejor poquito más alto, que no lo o lo escucho. lee la pregunta mejor. O si la quiere escribir. Sí, yo la escribí. Ah, ay, perdón, vale, ya está aquí. Perdón. Vale. Haribo, disculpe la pregunta, pero esas semejanzas son los elementos de la naturaleza. A ver, pero esas semejanzas con los elementos de la naturaleza son muy importantes para vivir más libre y sin esclavitud. En este proceso que uno va renunciando de esos materiales, eh, voluntad propia y sobre todo esperar algo a cambio. Se podría decir que nuestra conciencia se está purificando, así mismo nuestro karma también y nuestra sombra. Bueno, sin embargo, ¿usted cree que es normal que si vivimos una experiencia material, pero estamos procesando cada elemento y despojándonos de esos materiales para evitar el sufrimiento y sufrimiento? Y bueno, entonces, el momento que la renuncia será no rechazar la materia, sino usar. Claro, o sea, claro, llegará, usted misma se ha contestado a la pregunta. Dice, llegará entonces algún momento que la renuncia será no rechazar la materia, sino desarrollar una relación equilibrada con ella. Exacto. O sea, eso es la renuncia apropiada, ¿no? O sea, uno acepta, uno maneja la materia sin apegos y en aras de servir a Krishna, ¿no? Esa es la finalidad, porque finalmente, o sea, la verdad es la verdad. O sea, la realidad es que nada de lo que tenemos delante de nuestros ojos nos pertenece a nosotros. O sea, nosotros no hemos creado absolutamente nada. Por crear no hemos creado ni nuestro propio cuerpo. Entonces, claro, cuando uno lo entiende así, o sea, no hay, o sea, o sea, ¿de qué me voy a apropiar si nada es mío? O sea, en realidad todo es de Krishna y por ende, pues todo se puede usar en el servicio a Krishna, ¿no? O sea, eso es la renuncia apropiada. Dice, Srila Paranguru declara que uno no puede siquiera llamarse kanista dikari si critica. Dicho esto, un sadhu es alguien en una posición bastante distinta, empezando por este principio tan simple y claro. O sea, un síntoma de un kanista dikari es que no sabe cómo relacionarse con los demás, ¿no? Y por lo tanto, pues comete ofensas, ¿no? Bueno, pues eso, si está todo más o menos claro. Bueno, ya así para terminar, bueno, un poco lo que les dije al principio, ¿no? Esta ya es la última semana de Purushotam. Traten de seguirla bien, hagan el último esfuerzo porque ya no hay Purushotam hasta 3 años. Entonces, nada, o sea, sean un poco estrictos en la dieta, traten de aumentar su Harinam, su canto, lean el Gita, lean el Bhagavatam, ¿no? Traten de participar en algún programa de con los devotos, traten de asociarse, ¿no? Cada sí que viene ahora, eh, o sea, no fallen en el Ekadasi, quien lo pueda hacer, o sea, duro, o sea, Nirjal, perfecto, y si no, pues háganlo con agua. Con agua en realidad el Ekadasi se lleva muy bien, no cuesta tanto, empiezan a beber a partir de las 12. eh, y bueno, pues aguanten un poco más y ya está. En una semana termina Purushotam y, y bueno, de esta manera también estamos sirviendo a Krishna, ¿no? Por seguir estas reglas del mes de Purushotam, así también se sirve a Krishna, ¿no? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar y ya la semana que viene, pues continuamos.
continuamos con las clases. Estaba pensando, porque ahora mismo estoy en Alba de Tormes, que Alba de Tormes fue donde Santa Teresa de Jesús dejó el cuerpo. Eh, entonces es muy curioso porque Santa Teresa de Jesús es es una monja, ¿no? Es una santa o sea, fue una visionaria, ¿no? Tuvo muchas visiones bueno, pues de escenas así, ¿no? Con Jesús y con muchas escenas tuvo, ¿no? Pero cuando lees un poco su vida, te das cuenta que es una mujer, una filosofía, un pensamiento muy, muy cercano al pensamiento Vaishnava, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, su idea del amor por Dios, ¿no? Es muy, las visiones que ha tenido, ¿no? Las describe de una manera muy similar a cómo Rupa Goswami describe el prema, ¿no? Cómo el prema es realmente un dolor muy grande, pero a la vez una felicidad muy grande, las dos cosas simultáneas, ¿no? Eh, y por ejemplo, hay una visión que tiene en la que ella ve, eh, o sea, ve una escena en la que hay una especie de jardín, ¿no? Entonces hay una persona masculina que lleva unas guirnaldas, que está vestido de una manera que ella nunca había visto, está rodeado de doncellas, con flores en las manos, escucha como una música celestial, pajaritos, algo muy bonito, eh, y, y es algo que ella no ha visto jamás, ¿no? Entonces, claro, uno lee eso y viniendo de Krishna, pues obviamente se puede perfectamente reconocer que está teniendo un darshan de Krishna y de las gopis, ¿no? O sea, había solo un hombre, ¿no? Rodeado de mujeres, o sea, una música celestial, una belleza muy extraña que nunca había visto antes, ¿no? Que de toda esa experiencia ella lo que saca es mucho más amor por Dios, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que quiero decir es que, o sea, obviamente Krishna no está limitado a ninguna teología, ni al Islam, ni al cristianismo, ni a nada. O sea, si que él quiere dar un darshan, lo va a dar, ¿no? Entonces, me parece muy curioso porque o sea, todos esos datos que da es prácticamente un darshan de Krishna y de las gopis, ¿no? Entonces, sí, bueno, a lo mejor no la semana que viene o cuando se pueda, ¿no? Podríamos dedicar un tiempo a ver, ¿no? A examinar un poco algunas de esas visiones y compararlas con la visión, o sea, con el pensamiento Vaishnava, ¿no? Con las definiciones del Prema y, ¿no? de Rupa Goswami, para que veamos que hay un paralelo muy, pero que muy grande entre ella y los Vaishnavas, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, me pareció muy interesante de ver, ¿no? De examinar. Así que lo podríamos ver. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí y ya la semana que viene continuamos, ¿de acuerdo? Gracias, Panchakalpatruvacha, Achitananda Kripa Prabhu. Sindhuvacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha, Nanda Pranam.